Perfecto. Aquí entonces estamos viendo en pantalla. A manera de introducción, déjenme decirles que estos cambios que vienen a nivel de la ley, que como ustedes saben, parte justamente de la ley de integridad pública, pues el impacto que se tiene a nivel de ley o los cambios que existen a nivel de ley, pues no son tan abundantes o no tenemos, digamos, esa complejidad o magnitud que quizás pues nosotros hubiéramos deseado. Habían proyectos de ley un poco más amplios en la Asamblea que tenían que posiblemente aplicarse, debatirse y expedirse. Sin embargo, obviamente, siguiendo el debido proceso, esta de acá, esta ley, pues obviamente, tomando en consideración también que el actual presidente tiene mayoría de asambleístas, logró aprobarse en un tiempo récord, ¿no? De lo que generalmente. Para esta intervención fueron o participaron varios expertos técnicos en la materia. Sin embargo, obviamente esta participación no quiere decir que todas esas sugerencias se acogieron y se implementaron, sino que más bien, obviamente ya que son los legisladores en debate y toda la revisión previa de estos acuerdos, pues obviamente es lo que se ha plasmado a nivel de ley. Perfecto. Entonces, por ahí quiero partir para que ustedes logren entender que a nivel de ley los cambios son pequeños, no son tal cual como en el reglamento y, ¿no es cierto?, ya cuando por competencia normativa que tiene el presidente, el Ejecutivo, y expide justamente el decreto 47, que es el que modifica justamente el reglamento, en este reglamento sí nosotros ya tenemos un cambio sustancial. O sea, que si bien es cierto, el cambio tampoco es que afecta radicalmente la forma de hacer contratación pública, pues sí se implementan nuevos conceptos, se implementan nuevos procedimientos, en otros casos se adaptan, en otros casos se modifican, pero la esencia de cómo nosotros veníamos trabajando en su forma, digamos que se puede decir que se mantiene, ¿no? Lo que nosotros conocemos, es decir, tenemos sistemas informáticos, tenemos modelos de pliegos, tenemos documentos preparatorios, tenemos fase precontractual, contractual, de ejecución. Entonces, no es que el cambio es a nivel cero y que obviamente todos quizás estemos en una curva de aprendizaje pues totalmente o inexistente, ¿ya? Y esto les digo porque justamente habían consultas en los chats, que nosotros, bueno, pues aquellos alumnos que estén en los chats y si no me avisan para poderles ingresar, que hacían referente justamente al reglamento y mencionaban, ¿no? ¿Y por qué, digamos, este centro de formación, el CFCP, de dónde, quién, cómo así se capacitaron, cómo es que conocen y por qué se atreven a dar estas capacitaciones, ¿no es cierto? Tal vez haciéndonos de menos un poco. El logro entender también la parte quizás del impacto que pudo haber tenido estos cambios y claro, quizás todavía no han revisado la norma y por eso pues obviamente quizás hacen o formulan ese tipo de comentarios, ¿no? Pero déjenme decirles que el quien les habla obviamente tiene una formación profesional de 15 años de experiencia y además aplicando la contratación pública, no solo a manera de exponente o a manera de la introducción y de clases, sino que la aplico, la vivo todos los días, la vivo como entidad contratante, como proveedor, como reclamos, la vivo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, justamente estos conocimientos no solo que son de ahora, sino que vienen ya de mucho tiempo atrás. Y por otro lado, también déjenme comentarles que tenemos nosotros un tema o una materia que se llama Derecho Administrativo Global. Y esta materia del Derecho Administrativo Global lo que hace es que nosotros nos enfocamos en la búsqueda de la información, ¿sí? Nos enfocamos en el estudio de las normas de otros países, que claro, por supuesto, ellos ya lo han expedido, y a través justamente de esa expedición, de ese estudio, es que nosotros pues también recopilamos y entendemos cómo están haciendo contratación pública en otros países, ¿ya? En este sentido, el mejor valor por dinero, que es uno de los ejemplos que ya lo vamos a ver más adelante, viene de una ley que está tomado también de Perú, que ya tiene este concepto en la ley de contratación pública de Perú. Entonces, para nosotros, como exponentes, como centro de formación, no solo que revisamos y estudiamos también cómo está haciendo otros países, no para quizás copiar, sino para ver el símil, ¿no es cierto? Ver cuáles son las diferencias, cuáles son las bondades, cuáles son
las herramientas que están utilizando, cuáles son las que nosotros estamos utilizando para verificar qué tan nivel o qué tanto bien nos está yendo en contratación pública o qué debemos mejorar. Entonces, justamente a través de esta materia es que nosotros pues nos actualizamos constantemente. Y otra de las preocupaciones que tenían y que también quiero aclararles, a pesar de que quizás no tiene por efectos todavía el empezar de la capacitación, es que nosotros actualmente estudiamos y seguimos estudiando y a través justamente de este estudio y de las maestrías que se vienen haciendo y todo lo demás, es que se les replica a ustedes también el conocimiento, pero desde otro punto de vista técnico, legal, administrativo y de sistemas informáticos que ahora actualmente se requieren. Entonces, dados estos pequeños conceptos, vamos entonces a verificar, pues obviamente, este régimen de transición, que es lo que nos interesa también conocer, qué se aplica, qué no se aplica, y obviamente entender pues otros aspectos también en función de lo que nosotros pues tenemos que ir revisando para poder aplicar correctamente la norma. Bien, eh, régimen de transición. Aquí, antes de empezar, pues les quiero comentar, nosotros dentro de este régimen de transición tenemos la resolución 152, la resolución 153 del CERCOP. Además de eso, tenemos la misma Ley Orgánica de Integridad Pública y también el reglamento. Bien, estas normas pues ya determinaban justamente cómo va a funcionar el tema de la contratación pública. En sus primeros momentos, yo soy testigo, les puedo comentar que lamentablemente la ley pues no explicaba totalmente este régimen de transición, ¿ya? Y le facultaba al CERCOP para que a través justamente de una expedición, de una resolución, pueda determinar este régimen de transición, ¿sí? Seguidamente de la expedición de la ley, ¿sí? El CERCOP justamente expidió la resolución 152, que ya la vamos a revisar. Y en este régimen dispuso unas ciertas reglas que nosotros debemos considerar o debíamos considerar para los procesos. Posterior de esa resolución 152, se expidió el reglamento, la reforma justamente al reglamento general a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Acá pues también asimismo hay disposiciones transitorias donde se determina también un régimen de transición, ¿sí? Y por último, tomando en consideración que asimismo a nivel de reglamento se determina que el CERCOP era quien debía analizar y verificar qué del reglamento no sería aplicable hasta el momento, sino que se aplicaría un régimen de transición, el viernes pasado, ¿sí? Antes del feriado, salió, pues el jueves pasado, perdón, salió justamente este del régimen de transición, ¿sí? Entonces vamos a verificar estos cambios a la luz justamente de todo esto que les estoy comentando para ver entonces cómo funciona y qué tenemos nosotros en función de estos cambios normativos. Perfecto. Entonces, lo primero, a nivel de la ley, ¿cierto? Ya saben ustedes, la ley obviamente no puede ser retroactiva y tiene que precautelar y favorecer siempre al principio de la seguridad jurídica. Por lo tanto, aplicando justamente este artículo 82 de la Constitución y si quiere también el 226, se menciona y se aborda que todos los procedimientos precontractuales, cuando yo digo precontractuales, me estoy refiriendo a que usted ya publicó en el portal de contratación pública, ¿sí? Aquí tenemos, perdón, retrocedamos, acá está. Todos estos procedimientos precontractuales, reclamos y los contratos que se hayan efectuado antes de la expedición de la ley, ¿sí? Se debían continuar con la misma norma con la cual se publicó. Esto justamente, vuelvo a repetir, es para precautelar justamente el principio de la seguridad jurídica. Entonces, hasta el momento entendería yo que muchos de ustedes deben seguir tramitando y otros contratos deben estar en ejecución contractual que deben observar la norma en su momento. Entonces, aquí lo que recomendamos nosotros es mantengan el repositorio de las normas, no las eliminen o las borren de sus discos, de sus bibliotecas, porque van a venir casos y estos casos, estas actas o estas solemnidades y requisitos tienen que seguir aplicando. Entonces, no nos vamos a olvidar nosotros de aplicar todavía la anterior norma. Eso sí es importante que ustedes lo consideren. Bien,
Dentro de la disposición segunda, transitoria segunda, le dan 180 días al CERCOP, ¿no es cierto? Bueno, sí, 180 días para justamente ir modificando, ¿no es cierto? Todo lo que son las herramientas electrónicas, catálogos y demás, para poder verificar si la pertinencia, la ejecución de estos procesos, pues, están en el marco de la norma o si se necesitan actualización. En el término de 45 días, en el plazo, perdón, de 45 días, la expedición del reglamento, que esta podemos decir que ya se cumplió y se cumplió antes del término del plazo, perdón, establecido. Sin embargo, sí podemos nosotros hacer aquí un hincapié en el hecho de que quizás aún no tenemos al 100% este instrumento. Sí, necesitamos todavía depurar algunos conceptos que están, digamos, medianamente desarrollados y que otros, pues, netamente necesitan o requieren de una implementación tecnológica, ¿ya? Mientras no haya la herramienta tecnológica, pues obviamente que en su concepto no podrían aplicarse. En su gran mayoría ya los vamos a ver entonces en la resolución 153 a qué me estoy refiriendo. Bien, y 120 días para lo que son todos estos temas de herramienta a nivel de ley para que estos puedan empezar justamente a implementarse. Entonces, dentro a nivel de ley, así es como se enmarcó el primer escenario y nosotros pues tomando en consideración estas transitorias es que hemos continuado con los procesos de contratación pública. Ahora bien, en el reglamento, perdón, en la ley, nosotros tenemos varios artículos, por ejemplo, el 47, ¿sí? El 52.1 de la ley, que mencionan que para la aplicación justamente de esos artículos a nivel de ley, debía existir el reglamento. Entonces, regresando a las fechas de la expedición de estos instrumentos normativos, nosotros nos quedamos sin poder ejecutar procesos de contratación por vacíos legales prácticamente o casi un mes, ¿sí? Entonces, eso fue desde julio hasta el 1 de agosto y obviamente una vez que se expidió la ley, estamos hablando en agosto, pues ya pudimos nosotros empezar ya al estudio principalmente de las actualizaciones y a poder obviamente también tramitar los procesos de contratación con la normativa nueva, ¿cierto? Que es lo que se está modificando. Bien, para que ustedes sigan recordando, a nivel justamente de la resolución 152, después de la ley, se expidió justamente esta resolución en la cual ya se expide o se explica un régimen de transición, ¿ya? Esta resolución también, digamos que en el deber ser, también requería un poco más de implementar, ¿no? Necesitaba un poco más de aclaración, más de fuerza. Sin embargo, obviamente, nosotros eso es lo que vemos desde afuera. Ahora, lo que se suscitó es que con la información que teníamos, pues nosotros empezamos a trabajar en lo mejor, en los mejores de los casos, pues obviamente implementar ciertos cambios. Bien, ¿cuáles eran las reglas entonces? De igual manera, miren, procesos de contratación que iniciaron su fase precontractual hasta el 26 de junio del 2025 continúan aplicando o continuaban aplicando justamente la norma anterior, ¿ya? Algunos de sus procesos deben estar apalancados justamente en esta primera regla, es decir, que ustedes sí avanzaron y además se sigue manteniendo, ¿no? Tal cual como venían. Perfecto. Esto, ¿por qué está así? Tomando en consideración, no se olvide, las disposiciones transitorias de la ley. Muy bien. Ahora, luego decía que si nosotros no iniciábamos la fase o no iniciamos la fase preparatoria hasta el 26, es decir, yo no tenía la fase preparatoria en función del artículo 41 del reglamento, era o el PAC o el informe de motivación o de necesidad. Si yo no tenía estos dos insumos, pues obviamente, ¿no es cierto? Yo tenía que prácticamente paralizar porque no tenía un marco normativo que me indique cómo yo voy a tramitar los procesos. ¿Ya? Entonces, si yo no inicié el 26, pues me quedaba en stand-by. Y otra de las reglas era que si yo no iniciaba el 26 o tampoco publicaba los procesos hasta el 31 de julio, yo no podía obviamente avanzar con lo anterior, sino que ya tenía que utilizar lo nuevo. Aquí miren acá en la parte negrita que estamos acá abajo, dice, a partir del 1 de agosto, los procedimientos de contratación que no hayan iniciado su fase precontractual, tomando en consideración esta regla, aplicarán las nuevas disposiciones.
Entonces, muchas entidades contratantes, en función de esto que les comento, sí se apalancaban justamente del artículo 41 del reglamento y trataron en el marco de lo posible de publicar hasta el 31, o sea, esforzándose para lograr justamente que no les caiga este régimen de transición, ¿ya? Porque claro, si me cae el régimen de transición, pues obviamente yo estaba obligado a actualizar o a utilizar la normativa nueva, ¿ya? Entonces, como nosotros en esas fechas todavía no teníamos el reglamento, es que no podíamos determinar si el cambio iba a ser total, ¿no es cierto? Si el cambio nos iban a afectar tanto a documentos de la fase preparatoria, precontractual, contractual, que lamentablemente la mayoría de instituciones públicas, sobre todo los que tenían procedimientos de contratación que fueron eliminados con la ley, trabajaron al máximo y otras entidades que lamentablemente, pues, por más esfuerzos que le hicieron, pues no lograron o no alcanzaron esta trama, ¿ya? Bien, entonces, a la fecha actual, nosotros ya hablando justo a la fecha donde nos encontramos, es decir, ya al 13 o al 14, ¿cuánto estamos? 13 de agosto, pues a nosotros ya nos toca aplicar lo nuevo, ¿sí? Además, dentro de esta resolución 152, en el caso de las ínfimas, nos mencionaba que podíamos aplicar ya las ínfimas, las compras hasta 10,000 a partir del 7 de julio. El 7 de julio sí, se habilitó justamente dentro de la herramienta del portal de compras públicas la opción ya para poder nosotros incorporar también las consultorías. Y nosotros ya podemos utilizar podíamos utilizar las ínfimas hasta los $10,000. ¿Sí? Perfecto. Entonces, así fue, o en estas líneas, en este concepto, se ha ido manejando lo que es la contratación pública hasta las fechas, obviamente hasta aquí, de lo que vemos de la resolución 152, no teníamos reglamento, ¿ya? Y como no teníamos reglamento, entonces, por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo y que ustedes obviamente vayan verificando la normativa y vayan eh, tomando en consideración lo que les comento. Miren, por ejemplo, este artículo que es el de la ínfima cuantía, ahí le pinto, dice el reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento aplicable, ¿sí? Entonces, claro, nosotros teníamos la reforma el 26 de junio del 2025, pero como no teníamos la norma, no teníamos el procedimiento, prácticamente nos quedamos en el limbo en esas fechas. Otro artículo, por ejemplo, solo para que ustedes igual lo tomen como referencia. La subasta inversa electrónica en el 47 del reglamento, miren también como dice que el reglamento, miren aquí en la parte inferior, dice establecerá el procedimiento, ¿ya? Entonces, sin reglamento esta ley era inaplicable, ¿sí? Sin reglamento esta ley era inaplicable porque no teníamos, digamos, la parte del procedimiento, del reglamento. Ahora, hay otros artículos que no necesitaban reglamento, por ejemplo, en la verificación de catálogo electrónico, en su artículo 46, ¿ya? Entonces, acá ya nos les daban algunas consideraciones, como ustedes saben, a verificar justamente qué cosas yo voy a comprar y justamente producto de eso, dejar constancia en los procedimientos. Pero para nosotros efectuar las gestiones, pues para comprar como tal, procedimientos como tal, sí necesitábamos un reglamento. Pero bueno, hasta este momento no había reglamento. Posterior, ¿sí? Ahora, con el reglamento, una vez que se expidió el reglamento, también tengo aquí un régimen de transición. ¿Qué es lo que me dice este reglamento? ¿Sí? Procesos en fase preparatoria o precontractual iniciados antes de la vigencia de la ley. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? El 26 justamente de junio, el 25 de junio, ¿ya? Y su reglamento, el reglamento justamente también entró en vigencia recientemente, hace 2 semanas. Para serles exactos, este reglamento, vamos a ver, este reglamento entró en vigencia justamente el 23 de julio del 2025, ¿sí? Entonces, con la expedición o todos los procesos que se hayan iniciado en su fase preparatoria antes, ¿no es cierto?, de la ley o el reglamento, se rigen justamente por las directrices transitorias de la norma.
En las directrices transitorias justamente se menciona de que todo lo anterior se continúa aplicando las mismas normas anteriores, ¿sí? Entonces aquí está justamente para que ustedes lo revisen. Esto también, vuelvo a repetir, para asegurar y dar justamente este sentido de la seguridad jurídica, principio de legalidad, juricidad y que todo pues siga en función de cómo se aprobó. Ahora, los procesos que hayan iniciado después, ¿sí? Después de lo que se menciona acá, dice que acá nosotros tenemos que aplicar este régimen de transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reglamento, que ya lo vamos a estudiar más a continuación, hay muchos cambios de implementación tecnológica para que puedan entrar en vigencia. Entonces nosotros, por más que queramos aplicar, sin herramienta no es posible. Entonces por eso es que acá justamente menciona que, miren, el ente rector en materia de contratación pública es quien debe emitir estas transitorias, ¿sí? Entonces nos abre la puerta o crea, digamos, este apalancamiento legal para que nuevamente se genere un régimen de transición y obviamente ya en este caso el ente rector nos puede explicar en qué tiempo o cuándo ya sería aplicable las disposiciones o algunas disposiciones, no todas, ¿no? Otras ya están en vigencia y tenemos que aplicar. Bien, la tercera, y esto también es un tema que, bueno, va a pena traerlo a colación, es que le dan 30 días al ente rector en materia de contratación pública para que revise la norma secundaria. Ustedes saben que en el artículo 8 de la ley, pues obviamente le quitan la competencia normativa referente a la norma, a la expedición de norma secundaria al CERCOP, ¿sí? Entonces, en ese sentido, justamente para que vaya en concordancia la norma, en esta disposición transitoria, le determinan 30 días para que efectúe este análisis y producto del análisis, pues nos indiquen qué seguiría vigente, ¿no? Ahora, la norma secundaria al momento está vigente, pero ojo, no todos los artículos, ¿sí? Acuérdese que tanto a nivel de ley como a nivel de reglamento, en las disposiciones transitorias se manda y dice, todo lo que se contraponga a la ley de igual o de superior o menor o inferior jerarquía está derogado. Lo mismo dice el reglamento. Entonces, todo lo que se ha topado a nivel, por ejemplo, de ínfima, procedimientos y demás, que ya se cambió, ¿no es cierto? Que digamos a nivel de norma secundaria mencionan ciertos coeficientes menores a los $10,000, pues todo eso ya quedaría sin efecto. Entonces, nosotros en nuestra capacidad justamente de análisis tenemos que hacer estas lecturas para poder determinar qué sí, ¿no es cierto? Y qué es lo que no se podría aplicar. Bien, después de estos 30 días se derogará la normativa secundaria. Esto estamos hablando de que 30 días se estarían cumpliendo ya el 25 de agosto, ¿sí? Por ahí ya el día 26 pues ya deberíamos tener resultados para que se cumpla justamente este plazo que se ha otorgado para que el ente rector haga esta verificación de esta disposición transitoria tercera. Bien, y en el plazo justamente igual dentro de la verificación y la implementación del portal, pues tienen que verificar si es posible ya aplicar justamente lo que son las reglas del principio de gobierno abierto, RUP, potestad y control sancionatorio, entre otros procesos que, como ustedes saben, también de igual manera con la resolución 153 se ha detenido. Bien, no sé si ahí tienen alguna consulta y si no, pues vamos ahora al régimen de transición según eh, pues ahora ya la resolución 153. Bien, a nivel de resolución 153, que parece que también ha habido una confusión, muchas personas decían, bueno, entonces todo queda sin efecto, ahora ya tenemos que aplicar nuevamente la cotización, la menor cuantía. Lo que queda sin efecto es justamente lo que nos van a indicar a continuación. Ya todo lo que entre en el procedimiento del régimen de transición no se aplica, ¿no es cierto? Y todo lo que, digamos, está contrapuesto, nosotros por como no se aplica todavía, tenemos que cumplir y atender conforme lo que ya se venía trabajando con la normativa anterior. Hasta que ya se cumpla, ya sea el plazo en algunos casos que lo han dado con días de plazo para la implementación y otros con fechas, ¿no? Porque le dan también ciertas fechas de cuándo va a entrar en vigencia ya esta aplicación de todo el reglamento
en su contexto, ¿no? Entonces, aquí hay que acordarnos. En los procedimientos del régimen de transición se seguirá aplicando la normativa anterior según la disposición transitoria segunda del reglamento, ¿sí? Entonces, en los procedimientos bajo el régimen de transición, aquí no habla de toda la norma, solo de los que están con régimen de transición. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver entonces qué es lo que al momento todavía no debemos aplicar y que está sujeto a una fecha o en su defecto a un plazo, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos algunas cosas importantes. ¿Cuáles son? Que, por ejemplo, miren aquí, dice que toda esta transitoria segunda o todo este artículo 2 no se va a aplicar hasta el 15 de enero del 2026. Por ejemplo, el portal de compras públicas con las nuevas implementaciones, con temas de información, dato seguro, abierta, bueno, no se va a aplicar hasta que se implemente, ¿no? Y es que es lógico, este artículo 994 está sumamente complejo dentro de todas las implementaciones que le determinan que se deberían efectuar. Entonces, claro, hasta lograr efectuar estas implementaciones tecnológicas que además requieren de recursos y justamente también de tiempo, usted sabe que para hacer justamente contrataciones en el Ecuador, pues lleva un tiempo, entonces no es que se pueda implementar por hecho justamente de la compra y luego en la ejecución. Entonces, en ese sentido, miren, desde agosto, estamos hablando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cerca o aproximadamente de 5 meses para que se pueda implementar. Entiendo que habrán ciertos cambios que los vaya a efectuar mismo el equipo tecnológico y otros que se requieran de contratación a proveedores, ¿no? Para poder implementar todos estos cambios normativos. El uso de las herramientas informáticas, el uso de los módulos facilitadores, tomando en consideración qué cosa, que actualmente nosotros estamos ocupando ya esos herramientas anteriores, ¿no? Ocupamos el portal, ocupamos el MFC, y a través de estas herramientas es que hacemos contratación. Justamente por eso debía mantenerse en el hecho de que todavía estos artículos pues están en régimen de transición para darnos seguridad también de lo que estamos efectuando nosotros como servidores públicos al momento en el que publicamos procesos con herramientas anteriores, ¿no? Con esto esperamos que en esta fecha que está aquí se logre ya tener las nuevas herramientas y si no, pues entiendo que luego posteriormente pues expedirán pues qué sé yo, otro régimen más para un tiempo adicional. Entonces, ¿qué tipo de procesos solo podemos elaborar? Todos los procesos que están actualmente en la normativa. Me refiero a régimen especial, podemos dinámicos, que en este caso estaría el catálogo, la subasta, y los del régimen común, que sería la consultoría, el concurso público y la licitación, ¿sí? Todos esos procedimientos, más la ínfima cuantía, por supuesto, que está totalmente abierto para que ustedes lo puedan efectuar, ¿ya? Política pública de gobierno abierto, la subasta inversa, pero en este caso las preferencias, que son, ya vamos a ver, hay varias preferencias que se han implementado actualmente en el artículo 47 del reglamento, la subcontratación preferente para la licitación de obras, que tiene que ver también con las preferencias, ¿sí? Y las consultorías, los tiempos que existen para la apertura, para la negociación, la adjudicación, que son 6 días en este caso que se tiene que efectuar. Como no tenemos implementado todavía las herramientas, estos artículos, solo los que están aquí mencionados, miren, no son aplicables. Entonces, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procedimientos o 7 herramientas o 7 artículos que todavía no los podemos implementar hasta el 15 de enero del 2026. Aquí tienen ustedes entonces la diapositiva del régimen de transición, tal cual como lo menciona el artículo, la resolución 153, como ustedes ven, y como la resolución 153 no se dio el trabajo de indicar qué artículo correspondía, ¿no? Entonces aquí en la lámina pues está entonces a qué se refiere ese artículo para que ustedes vean que no se está refiriendo a un procedimiento en específico, sino a secciones o a herramientas tecnológicas que por supuesto obviamente todavía no se disponen. Bien, también tenemos, como bien les comentaba, los modelos de pliegos tienen que expedirse en un tiempo de 120 días, ¿ya? Y también tiene la facultad del CERCOV de emitir modelos transitorios para poder que tenga esta compatibilización entre el reglamento, ¿no?
para poder utilizar. Ya esto sería competencia justamente. Mientras tanto, nosotros tenemos que utilizar los mismos modelos que a la fecha pues se encuentran vigentes, ¿sí? Entonces, por eso es que si se fijan en el artículo 2 todavía dice que el uso de las herramientas o los módulos todavía no es aplicable, ¿ya? Y la disposición transitoria, ¿no es cierto? Primera dice que ustedes tienen que seguir aplicando la normativa anterior. Por eso es que en este caso, en el número 3 pues tenemos justamente la seguridad de que lo que estamos haciendo, los pliegos, modelo de pliegos, uso de herramientas, portal y demás, al momento se encuentran vigentes. Posterior, obviamente, ya tendrán 120 días, justamente a partir de la LOI, pues estamos hablando de 120 días, 6 meses a partir de junio. Estamos hablando de que para enero ya tendríamos modelos actualizados, que supongo que están trabajando a la fecha, pero que tengan justamente compatibilidad con las normas que tenemos actualmente. Entonces, por ahora, siéntase seguro de que ya tiene cubierto, digamos, el hecho justamente del trabajo que tiene que efectuar usted. Bien, en el artículo 4 nosotros tenemos también el tema del artículo 37 y del 47. Justamente yo le mencionaba que en el 37 y en el 47 hablan justamente de las preferencias, ¿ya? Estas preferencias justamente están incrementados ciertos actores que se incorporan dentro de estas preferencias, pero claro, mientras no tengamos un portal, una herramienta tecnológica que justamente otorgue las preferencias de acuerdo justamente a la clasificación de los oferentes que están participando, no podemos aplicar estas reglas justamente de preferencias o la aplicación justamente de la desagregación tecnológica en obras, que todavía no hay una herramienta tecnológica creada, actualizada con los nuevos cambios. Eso significa que nosotros tenemos que seguir utilizando la norma anterior. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, paso 5. Artículos 6.1 y 6.4 están en transición. Esto habla justamente de los certificados de fundamentos de contratación pública. Estos certificados de fundamentos van a estar válidos sin ningún problema hasta el 15 de enero del 2026. Posterior, justamente va a existir la certificación por roles y esto, miren, es algo previo para el ingreso al sector público y es obligatorio, ya lo vamos a revisar justamente en la norma, es obligatorio para todos los servidores públicos. Entonces, al momento, aquellos servidores públicos que tengan la certificación de fundamentos de contratación pública van a poder, o esta certificación se considera válida. ¿Sí? Acá están, miren, hasta su caducidad. Salvo si el rol no coincide con funciones. En este caso, requiere evaluación o nueva certificación. ¿Ya? Entonces, digamos que ustedes tienen la de fundamentos y son requerentes. Y claro, por supuesto, yo, digamos, soy administrador de contrato, ya necesito justamente tener una certificación en el rol que yo necesito. Ahí sí, ya necesitaremos nosotros, pues, cuando ya esté vigente, es decir, desde el 15 de enero de 2026, ya empezar justamente a inscribirnos y a poder rendir el examen. Para esas fechas, justamente, los servidores públicos pues ya tendrán el dominio o al menos el conocimiento de todos estos cambios. Muy posiblemente también a esa fecha ya tengamos un poco más maduro el hecho justamente de poner en práctica todo lo que estamos hablando y quizás resulte un poco más amigable la prueba de lo que es, ¿no? Tomando en consideración que las pruebas que nosotros rendimos de manera presencial, que bueno, antes de tener esta normativa eran presenciales, pues en algunos roles resultaban complejas, ¿ya? Por ley, ahora estos exámenes pues serán virtuales y eso también creo que posiblemente puede ayudar a mitigar, siempre y cuando los controles del cerco pues lo permitan, ¿no? Entonces acá sí ustedes van a tener que hacer o rendir estos exámenes y para eso pues obviamente tienen que estar capacitados, ¿no? La idea es que ustedes pues tal cual como se menciona aquí, al ser un requisito previo como digamos para el ingreso a una institución pública, pues justamente le da ese valor del hecho de que sí o sí debemos tener esta certificación. Perfecto. Y una vez habilitados los nuevos roles, ya cuando tengamos esta implementación, es decir, desde el 15 de enero de 2026, quienes tengan esta certificación de fundamentos ya vencida, deberán obtener la certificación vigente a su rol. ¿Ya?
Y acá nuevamente se ratifica que esto es obligatorio para ejercer funciones en las fases y etapas de la contratación. Entonces, en el artículo 5 y 6, esto hace que justamente le crean la obligación, le crean el marco legal, le crean justamente también el régimen de transición para poder esperar, no es que esto sea urgente, sobre todo para que no se deje engañar de que ya saque la de fundamentos y por ahí quizás caiga, ¿no? En esas trampas, usted todavía le serviría, salvo justamente si ya se le está caducando y no estamos todavía en enero, ya por igual por norma usted debería seguir inscribiéndose y rendir la prueba. Y posterior, pues ya tendríamos nosotros que prepararnos en las bases, en los roles que nos correspondan según nuestras funciones. ¿Ya? Habrá gente que sea administradora, habrá gente que es gestor, habrá gente que es jurídico. Dependiendo del rol, pues debemos nosotros irnos inscribiendo. En el artículo 7 pues se menciona justamente de las personas que efectúan capacitaciones, ¿ya? En este sentido de las capacitaciones es importante mencionar que saldrá un instructivo para regular la capacitación en contratación pública. Esto no quiere decir que al momento no esté regulado, está regulado por el Ministerio del Trabajo. Él es el ente rector en materia de capacitación. Entonces sí está regulado. Lo que no estaba regulado es quizás el hecho de que hay otras personas con otros tipos de intereses que están trabajando acá en esta institución y que quizás por ahí, pues vamos a ver cuál es el instructivo técnico que esos pues lo expiden. En todo caso, hasta la vigencia del instructivo, certificaciones existentes serán válidas sin validación previa, ¿ya? Y más adelante, pues obviamente se establecerá la obligación y se reconocerán estas certificaciones siempre y cuando obviamente se haya cumplido con este instructivo para tener esta acreditación, ¿ya? Y esta competencia, miren, se aplica sin perjuicio de otras entidades que tienen la competencia normativa o la competencia de la materia de la capacitación, como es justamente el Ministerio del Trabajo, que él sí regula, digamos, no solo de esta materia, sino regula de todas las materias. Dices, mis disculpas, se fue la energía en mi sector. No te preocupes, mi estimado Pablo. Bien, luego de eso, mira, tenemos nosotros, a ver, Raúl, dices, para seguir contestando, dice Raúl, no sé si entendí, yo saqué el certificado el sábado, entonces en enero ya no tiene vigencia. Claro, por supuesto, no es que no tenga vigencia, lo que pasa es que cuando el CERCOP determine que existen ya los roles, mira, una vez que ya tengamos nosotros los nuevos roles definidos, quienes tengan el certificado de fundamentos de contratación pública deberán obtener la certificación correspondiente a su rol una vez que esté vencida la misma, ¿no? Entonces, como ya luego te van a decir, ahí el rol gestor, hay el rol administrador, hay el rol, bueno, hay algunos roles. Entonces, claro, para que tú puedas ejercer esa función, en ese momento ya tendrás o deberás justamente obligatoriamente tener esta de fundamentos. Esta de fundamentos, como ustedes saben, que si bien es cierto, aporta conocimiento, no es en sí, digamos, todo el contenido, ¿no? Porque solo me están dando ciertos acápites de la normativa. Entonces yo para poder ejercer mi rol con competencia y por ahí no tener problemas con el CERCOP, entonces es que sí debemos nosotros pues tener esta certificación, sobre todo porque es obligatoria. A nivel de ley es obligatoria y obviamente si yo no la saco, pues voy a posiblemente, si hay errores dentro del proceso, pues yo posiblemente puedo tener luego repercusiones. Entonces, para evitarme reclamos, para evitarme problemas, para evitarme explicaciones, para evitarme algunas cosas, pues es que eh, sería mejor, pues, o deseable que nosotros podamos certificar. Bien, así es. Entonces, eh, vamos, sigamos. A ver, tenemos, ya les expliqué entonces lo de los fundamentos de la capacitación. Vamos. Dice requisitos según roles. Los requisitos según roles saldrán justamente con el instructivo para la certificación. Entendería que los requisitos no van a estar en función justamente de lo que exige el Ministerio del Trabajo. Es decir, que conforme los requisitos actuales, uno debía tener capacitación, formación, debía tener años de experiencia.
entendemos que uno de los requisitos actualmente para podernos certificar más adelante será capacitaciones previas. Eso sí, porque cuando yo voy a dar el examen no es un curso, yo doy el examen y lo paso y no lo paso. Así que obviamente uno tiene que ir preparado y a estudiar, porque si no vamos a estudiar, pues no vamos a pasar, ¿ya? Entonces yo creo que uno de los requisitos va a ser, uno, servidores públicos, ¿no es cierto? O tener justamente el registro, o sea, la solicitud, la inscripción, y otro, pues tener al menos alguna capacitación, número de horas para poder nosotros, digamos, tener esa inducción previa, ¿no? Porque si no, prácticamente nosotros no vamos a poder aprobar, ya tomando en consideración que tenemos bastante normativa que revisar. Bien, referente justamente a la implementación del artículo 9.2 que habla justamente del RUP, y ustedes saben que actualmente según la ley se menciona que el RUP tiene que pagar el oferente una contribución, una tasa, y mientras obviamente no tengamos igual la aplicación y no sepamos cómo se va a hacer esta gestión de cobro, ¿no es cierto? Que hay nuevos ingresos, es que tampoco es aplicable todavía y seguirá siendo gratuito hasta que ya se emitan los actos normativos sobre este financiamiento y se tenga claro cómo va a ser, digamos, esa función de ese ingreso y que obviamente ese ingreso recolectado pues se destine justamente para la implementación, desarrollo de nuevas tecnologías que se tiene por efecto justamente el uso de este recurso que se va a recoger para aquellos proveedores que quieran tener esta calidad de proveedor. Esto actualmente, como ustedes saben, de pagos, y bien ya les mencionaba del derecho administrativo global, también viene de Perú, ¿no? Ya en el Perú, Chile y en otros países ya se está cobrando actualmente para poder uno, digamos, pagar este derecho de inscripción y poder ser proveedor del Estado. No es algo nuevo, digamos, en América Latina y ya viene implementándose y justamente lo vieron como algo importante a nivel de Ecuador para poder utilizar esos recursos para la mejora de la herramienta. Sin herramienta, nosotros actualmente en el Ecuador, contratación pública, pues no lo vamos a poder desarrollar adecuadamente. Ahí es importante también mencionar que en la Ley Orgánica de Integridad Pública justamente se menciona que inclusive a nivel del portal se tiene que implementar inteligencia artificial. Y todos esos valores, pues obviamente son costosos, ¿no? Hay que tomar en consideración que en el Ecuador uno de los ejemplos importantes de la implementación de herramientas como inteligencia artificial es el SRI, que ya está implementando justamente ese mecanismo para la mejora de la revisión de la información de los contribuyentes. Perfecto. Los artículos 18.2 y 350.1 también entran en el régimen de transición. Justamente es importante mencionar que el tema de la información del RP, del hecho de que los proveedores actualmente tengamos la facultad o la obligación de subir o cargar ciertos documentos referentes a experiencia, formación profesional, titulación, entre otros, pues obviamente no tiene un acápite de una sección específica, ¿no? Entonces, justamente eso va a ser que no sea aplicable hasta tener esta herramienta. Y la otra es que de la valoración de la integridad y la debida diligencia, que es una de las nuevas etapas que existen para los reclamos, no tenemos tampoco esa herramienta que permita también el cumplimiento. Entonces, mientras que se siguen desarrollando y toda vez que, si ustedes se fijan, se están mencionando herramientas tecnológicas, pues no se va a aplicar todavía. ¿Ya? En este caso, si ustedes se fijan, menciona de que esto entrará cuando ya se disponga y de las herramientas. Ustedes saben que a nivel de ley, pues se otorgaron 120 días para la implementación de las herramientas, a partir justamente de la expedición de la ley. Entonces, habría que esperar 120, estamos hablando de 6 meses, 6 meses estaríamos justamente considerando desde el 26 de junio, estaríamos hablando de que posiblemente para enero ya deberían cumplir, ¿ya? Y de igual manera, en el artículo 10, miren, referente a la ficha digital del perfil del proveedor, pues esto quedará todavía en stand-by justamente hasta que se tenga las herramientas, se sepa cómo vamos los oferentes a cargar la información, qué información debemos cargar, cómo se le debería cargar, y bueno, entre otras consideraciones para avanzar, ¿no? De ahí que
También es importante mencionar que si ustedes se fijan, miren, hay otros artículos que se están mencionando hacia adelante, por ejemplo, el 18.2, 36.1, 39, 39.1 y siguientes hacia abajo, ¿sí? Que todavía quedan, digamos, en stand-by, en régimen de transición, hasta poder justamente de igual manera contar con la información. Entonces, aquí tienen los artículos, si ustedes se fijan, ninguno de estos artículos están modificando el procedimiento de contratación. Es decir, que no se está suspendiendo, por ejemplo, la aplicación de la subasta, del catálogo, de la ínfima, de la licitación. No, no. Lo que se está suspendiendo son ciertas herramientas, ciertas secciones de herramientas que pues por el momento todavía no se va a aplicar mientras obviamente se adecúan las herramientas. Para las herramientas, pues ya saben ustedes, tenemos 120 días. Con lo que corresponde al régimen de transición para los reclamos, pronunciamientos y demás, pues obviamente se va a aplicar siempre y cuando se ajusten estas herramientas y el CERCOV también determine estos instrumentos de cómo se van a aplicar estos reclamos, estas admisiones a trámite, estas denuncias en función justamente de este nuevo marco normativo. Entonces, hasta el 15 de enero, los reclamos solo se tramitan vía portal, ¿no? Otros medios no serán atendidos. Entonces, la idea justamente de utilizar portal es que cuando uno publica un reclamo, este se ve en el sistema, ¿no? Queda justamente publicado para efectos de control, para efectos de búsqueda, para efectos justamente de una acción de control. Entonces, la idea es tener un mismo sistema que tenga toda esta información, ¿no? Y de esta manera, pues obviamente nosotros tener esa seguridad y que se cumpla el artículo 1.1 del reglamento que menciona que esa información que nosotros cargamos o esa información que consta dentro de las herramientas, pues pueda servir también para acciones de control, seguimiento, denuncias e inclusive como medio de prueba para, digamos, ya ir a un contencioso administrativo. Tal vez alguna pregunta hasta ahí. ¿Estamos tal vez claros? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que aclare tal vez? Me avisan. Bien, sigamos entonces. Luego también, dentro de este mismo régimen de transición, nosotros no vamos a aplicar todavía digamos, la herramienta para el análisis de vinculaciones. ¿Ya? No tenemos todavía esta metodología. Mientras dice que nosotros no se puede aplicar, pues podemos todavía tomarnos, mientras todavía sobreviva la norma secundaria, podemos tomarnos justamente el anexo 5 del análisis de vinculación. Una vez que nos indiquen que ese normativo se derroga textualmente, normativamente esa resolución, norma secundaria, pues ya no podremos aplicar, tendríamos que esperar que se expida justamente esta metodología para la determinación de vinculaciones. Otro hecho importante es que cualquier normativa que se expida tiene que promulgarse en el registro oficial para que entre en vigencia. Lo que corresponde a la aplicación justamente del catálogo electrónico y el CPC restringido, de igual manera, se necesita contar con un nuevo instructivo para la aplicación, tomando en consideración que en el 46 y 93 justamente de la norma del reglamento, bueno, 46 de la ley y el 93 del reglamento se menciona otro procedimiento, digamos, otras características que se debe aplicar para solicitar el desbloqueo del CPC. Sin embargo, no existe, digamos, el formato, de ser el caso del informe técnico económico que se menciona, no explica a través justamente de la herramienta tecnológica cómo se aplicaría, entonces, para la aplicación se necesita la herramienta. Ya saben, la herramienta en un plazo máximo de 120 días y además se debe contar justamente con el instructivo para que este término o este plazo comience a contabilizar. Entonces, faltaría todavía este instructivo y con la publicación de este instructivo, ya para nosotros podernos inteligenciar de estos cambios, luego ya la aplicación de la herramienta. ¿Sí? Una vez que salga el instructivo, muy seguramente saldrá un régimen de transición. Y claro, esperamos ahí, pues obviamente que se nos indique, si ya tenemos instructivo, cómo nosotros cargaríamos ya esas solicitudes. Hasta ahora, digamos, si nosotros quisiéramos aplicar
o solicitar esta funcionalidad, digamos, no tenemos claridad al momento y acuérdese que esto está en stand-by. Al plazo máximo de 120 días, nosotros tendremos posiblemente ya la implementación para poder avanzar. Ahora, si usted se fija, a nivel de ley y de reglamento, el procedimiento es sumamente complejo cuando yo quiero quizás el desbloqueo del CPC o la autorización para comprar no por catálogo, sino por otro tipo de procedimiento. Bien, entonces, y así sucesivamente, miren, van los cambios que se han venido dando con este régimen de transición para justamente la aplicación. Algo que llama la atención también es el número 18, que en el artículo 58 del reglamento se mencionaba que desde el monto de $10,000 ya tendría que estar o aplicar o participar el director financiero y jurídico dentro de las comisiones técnicas. Sin embargo, con resolución 153 se menciona que solo aplicaría para este coeficiente. ¿Sí? Entonces ya no van a participar en todos los procedimientos, sino solo desde este procedimiento, ¿sí? Esto dice que no modifica lo dispuesto en el artículo 58, inciso quinto, sobre la licitación de seguros, que sigue vigente. Más que todo aplicaría para lo que es licitaciones con este coeficiente, la intervención. Si es algo que se aclara, mucho mejor de lo que se venía trabajando, toda vez que a raíz justamente solo del reglamento, no decía esta condición adicional referente a las comisiones. Entonces, prácticamente hasta, permítame, veamos en el calendario, hasta el 7 de agosto, si usted lanzó algún procedimiento, tenía que haber considerado al director financiero y jurídico, ¿no? Dentro de los procesos de contratación pública, independientemente justamente del monto, ¿sí? Ahí está. Pero bueno, ahora ya tenemos esta, este respaldo legal de que estamos nosotros avanzando y justamente pues cumpliendo con lo que corresponde según la normativa. Bien, y la última dice que todo o cualquier modificación o superación del régimen de transición se comunicará obviamente de manera oportuna. Es decir, que si muy posiblemente algo ya se ha superado de aquí, pues obviamente el ente rector nos dirá, esto ya se ha cumplido y ahora sí ya aplique. O no, todavía no se ha efectuado, amplíese quizás pues algún día, días adicionales para tener esa holgura de avanzar con los cambios que se han requerido. Por otro lado, también es importante mencionar, y esto era pregunta de algunos compañeros, es que ustedes deben estar tranquilos. Todo lo que es compras públicas sostenibles está derogado, ¿ya? Entonces, usted sabe que nosotros a partir de la resolución 145 nos mencionaba que todo lo que correspondía en la norma secundaria para la aplicación justamente de las compras públicas sostenibles aplicaba o entraba en vigencia después de 4 meses de expedida justamente y que bueno, en ese tiempo iban a emitir la guía práctica. Luego, con la resolución 149, se mencionó que de igual manera quedaba vigente o en stand-by hasta el 20 de mayo. Con resolución 150 se expidió la guía y con resolución 151 se dijo que el 3 de julio entraba en vigencia. Ahora, con la resolución 153, todo lo que está viendo aquí, todo esto quedó derogado, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué hago hincapié o por qué digo, esto era justamente algo que preguntaban, ¿no? Porque algunos compañeros pues decían, ¿y dónde aplicamos y por qué y dónde se aplica las compras públicas sostenibles ahora en los informes de necesidad? ¿Sí? Y querían o estaban colocando, es más, parámetros de compras públicas sostenibles, cuando actualmente pues eso estaba derogado o suspendido, ¿no? Como les cuento, primero fue el 20 de mayo, luego se pasó al 3 de julio, y bueno, como no se logró finalmente aplicar, luego pues al momento ya eso quedó totalmente desvirtuado, ¿sí? Bien, entonces así miren ha sido la evolución de este tema del régimen de transición, de las funcionalidades, de la aplicación de la normativa y todo lo que no he mencionado, todo lo que yo no les he compartido, pues sigue vigente, ¿sí? Es decir que todo lo demás que no hemos topado aquí,
es de aplicación inmediata. No podemos nosotros esperar o mencionar e indicar que no, que rige, digamos, lo anterior para todo y que nosotros pues no estemos cumpliendo o no estemos aplicando lo que se menciona actualmente en la normativa. Eso es algo que nos puede finalmente traer problemas. Yo pues obviamente tengo experticia en eso, recibo casos de algunas personas que pues tienen problemas, no será la excepción esto, en algún momento pues nosotros vamos a tener que rendir cuentas, como usted sabe, como servidores públicos pues estamos sujetos a esa condición y qué mejor si pues en la rendición de cuentas pues en el mejor de los casos sean errores solo de forma y que no sean errores de fondo, que eso sí nos puede pues traer problemas. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta que tengan mis estimados participantes hasta aquí? ¿Algo quizás que quieran aclarar o quizás con esta explicación del régimen de transición estamos más claros de lo que ahora actualmente pues nosotros tenemos que aplicar o quizás quedaron dudas? ¿Por qué he empezado a hablar justo o por qué empecé del régimen de transición? Es porque quiero que ustedes primero tengan el contexto de qué cosas no aplicaríamos, ¿sí? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, creo que para ustedes va a ser más sencillo saber qué no aplicamos todavía y centrarnos a lo que debemos aplicar ya, de lo que ya debemos nosotros considerar para los procesos de contratación pública. Y que eso finalmente no nos vaya a traer alguna repercusión, ¿no? Sino que nosotros pues estemos actualizados y de igual manera pues podamos retroalimentar a aquellas personas que todavía quizás están en aplicando o que quizás tal vez dependen de nosotros y que nosotros pues obviamente repliquemos para que ellos conozcan, ¿no? Y finalmente pues logremos cumplir o hacer ese match que tanto necesitamos. Bien, me avisan, ¿tenemos preguntas tal vez? ¿Estamos claros? Muy bien, perfecto. Ahora sí, entonces ya hemos visto este régimen de transición y ahora entonces vámonos a ver, según la norma, qué es lo que yo tendría que entonces aplicar. Dentro de esto, yo le he dividido al curso fundamentos de contratación pública, que vendrían a ser ciertos elementos, digamos, nuevos que nosotros debemos aplicar. Luego tenemos también ciertos fundamentos, bueno, más que fundamentos, de ahí ya tenemos fase precontractual. Luego tenemos también ciertos cambios en fase de suscripción y también tenemos ciertos cambios en fase de administración. Entonces, cada una de estas fases, ¿por qué lo hemos dividido de esta manera? Es porque nosotros consideramos que mientras más lo clasifiquemos, va a ser de mejor provecho para que ustedes lo puedan asimilar de mejor manera. Si nosotros lo dejamos de manera abierta, muy posiblemente, sí, yo puedo entender, yo puedo aplicar, pero quizás no sabemos o no vamos a tener claramente en qué etapa yo tengo que aplicar. Y eso es importante de la explicación. Entonces, debido a esto es que para que ustedes como alumnos puedan tener un mejor feedback y una mejor asimilación de la información, es que lo hemos hecho de esta manera y pues obviamente avanzar en esa gestión. Bien, vamos entonces con estos fundamentos. Dentro de estos fundamentos, la parte importante es de los principios de la contratación pública. Estos principios que fueron modificados con la Ley Orgánica de Integridad Pública cambian, ¿no es cierto? O le modifican de cómo nosotros veníamos trabajando a materia de la contratación. Primero es importante mencionar que nosotros tenemos a nivel justamente de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos la parte de los principios, justamente en el artículo 288. Y en este artículo, o en este articulado del 288,
se mencionan varios principios, ¿ya? Como por ejemplo la eficiencia, como por ejemplo el tema ambiental, ¿sí? Y tomando que se ha implementado, ¿cierto? A nivel justamente de la Constitución, es que si ustedes se fijan, anteriormente algunos de los principios que estaban a nivel de Constitución también se mencionaban a nivel de ley. Entonces, prácticamente que se duplicaba, ¿no? La información que constaba ahí con la información que constaba en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contratación Pública, del Sistema Nacional de Contratación. Entonces, tomando en consideración ese punto, es que para que esta nueva norma o esta aplicación justamente vaya un poquito más en el sentido de, digamos que tenga una relación con con el cambio normativo, es que miren, ahora tenemos principios que ya veníamos trabajando anteriormente, concurrencia, igualdad. Principios adicionales, ¿no es cierto? Miren este de aquí, la sostenibilidad, que es uno de los principios que están ahora actualmente mencionados. Tenemos, miren acá, la simplificación, ese es otro de los principios que está tipificado, la transparencia, que bueno, ya nosotros veníamos trabajando. Otro principio adicional es la integridad y el mejor valor por dinero. Entonces, principios que ya veníamos trabajando, concurrencia, igualdad, transparencia. Principios adicionales o nuevos, ¿ya? Sostenibilidad, simplificación, integridad y mejor valor por dinero. Anteriormente teníamos 7 principios, también teníamos la desagregación tecnológica, la legalidad. Ahora miren, se resume la nueva ley en estos 7 principios, pero adicionalmente no los desmerece a los principios señalados en el Código Orgánico Administrativo, que ahí tenemos varios principios adicionales, ¿sí? Entonces, además de estos, la Constitución y además de la Constitución, obviamente el artículo 4 de la ley. Entonces, vamos a revisar para ir viendo justamente con ustedes, no solo a nivel de diapositivas, sino también irlo explorando en el articulado normativo para que de manera textual ustedes lo puedan asimilar posterior cuando finalmente ya lo quieran implementar. Bien, este artículo 4, miren lo que dice actualmente, y aquí tienen justo la fecha del cambio, ¿no? Dice, para la aplicación de esta ley y priorizando el interés público por encima del privado, ¿cierto? Respetando el marco constitucional y legal, se vigilará la integridad de los procedimientos y contratos que en ella se derivan, en estricto cumplimiento de la norma. Entonces, miren aquí, nosotros, el estricto cumplimiento de la norma es una de las reglas bases, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben, justamente para darle seguridad jurídica, para darle justamente la debida motivación y demás. Se observarán especialmente los principios y ahí tenemos ya, como les comentaba, principios que ya vienen, digamos, utilizándose, y otros adicionales. Miren aquí, sostenibilidad, simplificación, integridad y mejor valor por dinero. Y posterior, claro, por supuesto, sin perjuicio de los establecidos en el Código Orgánico Administrativo y en otra normativa que fuera aplicable. Entonces, otra normativa que fuera aplicable, nosotros tenemos la Constitución, ¿sí? Y claro, el Código Orgánico Administrativo, tomando en consideración que la contratación pública es parte de, ¿no es cierto?, está dentro de el orgánico administrativo. Entonces, por ahí tenemos que aplicar de igual manera, ¿sí? Bien, entonces nosotros tomando en consideración es que esta nueva ley o esta reforma a la ley se basa en estos principios y el concepto que le han dado, ¿no es cierto?, de la norma es esta simplificación, ¿sí? ¿Por qué le ponen la simplificación? Porque se han eliminado ciertos procedimientos de contratación que, como ustedes saben, pues anteriormente se manejaban como es las menores cuantías, ¿sí? La contratación directa de consultoría, la lista corta de consultoría, la cotización. Entonces, al momento en el que se ha eliminado
esos procedimientos de contratación, pues obviamente que lo que se persigue o la idea es que sí exista esta simplificación. Ahora, si ustedes se fijan, claro, aparentemente hay una simplificación, pero si ustedes se van a la práctica, pues se van a dar cuenta de que la complejidad del asunto de contratación pública, pues no se ha perdido, ¿no? O sea, no se ha hecho, no se ha simplificado otra vez. Más bien dicho, digamos, gestionado, pues, digamos, pues con mayor énfasis. Hay muchas cosas que nosotros, pues, tenemos que aplicar con mayor rigurosidad, ¿cierto? Toda vez que, pues, luego, posteriormente, pues, podemos ser observados por los entes de la Contraloría General del Estado. Entonces, les quiero mostrar en pantalla para que ustedes lo vean, el cambio, ¿no? El cambio es este. En resumen, para que ustedes lo puedan visualizar en pantalla, les voy a mostrar lo que van a ver a continuación. Muy bien. Si ustedes se fijan en la pantalla derecha, acá donde estoy señalando, digamos, es lo anterior, ¿no? Como se venía haciendo anteriormente. Nosotros teníamos catálogo electrónico, teníamos la ínfima, teníamos la subasta y luego miren acá abajo, para bienes y servicios teníamos la menor cuantía, la cotización, la licitación. Para obras teníamos la menor cuantía, la cotización, la licitación. Para la consultoría, miren, teníamos los tres tipos de consultorías. Teníamos una largura, ¿no? Ahora, miren en la parte izquierda, ahora nos quedamos con catálogo electrónico, ínfima cuantía, subasta inversa y licitación. Miren, en obras puedo hacer con ínfima cuantía o licitación. En consultorías puedo aplicar la ínfima cuantía o el concurso público. Entonces, estamos hablando que con la ínfima cuantía yo puedo hacer varios procedimientos. Puedo hacer obras, puedo hacer consultorías, puedo hacer servicios y puedo hacer bienes. Subasta inversa, pues obviamente ustedes pueden hacer bienes y servicios. Licitación, que pueden hacer bienes, servicios, obras, y concurso público, que son las consultorías. Versus acá, miren que teníamos menor cuantía de cotización, luego teníamos contratación directa, lista corta, pues lamentablemente esa forma de hacer procesos de contratación pública es lo que les motiva, digamos, a recortar o a simplificar aparentemente, y que nosotros podamos efectuar, digamos, mucho más rápido los procesos de contratación. Algo que sí es importante o que sí es sumamente bueno es esto, ¿no? La ínfima cuantía. Anteriormente, miren acá, podíamos contratar hasta los 7.212,60. Ahora, hasta los 10.000, ¿no? Eso es importante, porque ya 10.000 es un monto considerable donde muchas de las contrataciones anteriormente que se efectuaban dentro del sector público, pues posiblemente llegaban a los 8.000, 9.000. Y yo ya tenía que hacer un procedimiento superior, una subasta. Y hacer una subasta actualmente en el Ecuador, pues toma aprox 25 días, ¿no? Entonces, 25 días a hacer una ínfima, qué sé yo, en 7, en 8, en 9, en 10, pues obviamente que sí hay una simplificación, hay un ahorro, hay un desgaste procesal, se podría contratar y recibir bienes y servicios de manera más ágil. Si estamos hablando quizás de un hospital, pues obviamente yo puedo tener los servicios, medicamentos, insumos, pues obviamente mucho más rápido a hacer una subasta. Entonces creo que en ese procedimiento de contratación pública creo que sí es algo positivo, ¿no? O sea, sí es algo que realmente sí se cumpliría con eh, este cambio normativo. De ahí, para los otros procedimientos de contratación pública, que se haya reducido el hecho de ya no hacer cotizaciones o menor cuantía, también considero importante que sí, ¿no? O sea, es sumamente bueno. O sea, el hecho de ya no hacer tantos procedimientos de contratación pública, inclusive creo que va a hacer que los servidores públicos puedan aplicar el procedimiento de mejor manera. Ahora que hay en el reglamento, tenemos
una cantidad de artículos, obviamente que esa partecita, sí, que ya no son procedimientos, que son parte de, sí, vamos a nosotros a tener que irnos grabando e irnos aplicando de esa parte, sí. ¿Alguna consulta? Alguien levantó la mano ahí, mi estimado Jaime. Sí, buenas noches, Juan Fernando. Una consulta, ¿a qué se refiere esto de en el nuevo proceso subasta inversa electrónica y licitación? ¿No vendría a ser lo mismo? O sea, ¿es un solo concepto? No, gracias a tu pregunta. Aquí la subasta y la licitación para poder aplicar deben ser mayor a 10,000. Por eso es que para no dividirte, como los dos tienen un mismo monto, es que te han colocado en este cuadro, ¿sí? Si es que están menores a 10,000, mira aquí te dice, tiene que hacer una ínfima. Si es mayor a 10,000, tú tienes la libertad, luego ya vamos a hablar, de elegir entre si es una subasta o es una licitación, mayores a 10,000. Por eso te han puesto aquí en un mismo cuadro, ¿no? Para que hagan este flujo de si aplicas la ínfima o si no, aplicas la subasta o, mira aquí, si no, aplicas el catálogo, cuando están catalogados. Por eso es que, si tú te fijas, el catálogo es el primer procedimiento, ¿no? Primero el catálogo, está en catálogo, sí, compro por catálogo. No está en catálogo, es menor o igual a 10,000, entonces si es menor a 10,000, ínfima cuantía. Ah, no, es mayor a 10,000, entonces elige entre la subasta. Ah, bueno, aquí era o, ¿no? Pero bueno, así es el gráfico que lo han colocado. Aquí sería o licitación, ahí tienes tú 10,000, ¿sí? Entonces, este es el cuadro actual que nosotros manejamos. Anteriormente, pues mira toda esta explicación que se tenía que aplicar, ¿no? Dependiendo si era normalizado o no normalizado. eh, Obviamente, si estábamos hablando de un bien, de un servicio, de una obra, una consultoría, de igual manera tú elegías el procedimiento. Actualmente no, ¿sí? Actualmente mira, más resumido. No sé si tal vez ahí te aclaré o tal vez necesitas alguna explicación adicional. No, sí, sí está claro. O sea, lo que decía es, bastaría con poner subasta inversa electrónica, como tú dices, que solo se amplía nomás el texto donde dice subasta inversa electrónica y licitación como que fueran dos cosas, pero es lo mismo porque es mayor a 10,000. Eso nomás era mi consulta. Perfecto. No, te agradezco mucho, muy amable por tu consulta. Sí, entonces de esta manera, versus lo anterior, miren todo este complejo a lo que estamos nosotros viviendo ahora o lo que se tiene que hacer ahora, creo que sí hay una reducción que nos va a ayudar, al menos en procedimientos, ¿no? Que estamos hablando de menos. Del régimen especial, sí se mantiene, menos el de transporte, y obviamente de los procedimientos especiales se mantiene, excepto la feria inclusiva, que la feria inclusiva ya no es un procedimiento especial, sino está dentro de los procedimientos del régimen común. ¿Ya? Entonces, bueno, para aquellas personas que quizás no tengan esta tabla actual, pues les voy a enviar al grupo de WhatsApp, tal vez pueda servirles, creo que en su gran mayoría puede ser que ya la tengan, de lo cómo se manejaría actualmente. No les voy a mandar tanto en Excel como en archivo en imagen para su estudio correspondiente, ¿no? Y que lo puedan pegar en sus escritorios o lo puedan llevar, qué sé yo, en sus equipos, pues, portátiles o celulares, pues mucho mejor, hasta que ustedes puedan estar al día con esto, ¿no? Bien, a ver, permítame, solo envío el documento y con eso, pues, para que ustedes ya lo tengan en el grupo de WhatsApp. Perfecto, ahora sí, entonces ya está, ya ustedes ya lo vieron, voy a dejar de compartir, vámonos nuevamente a la presentación y vámonos a los temas entonces. Perfecto, muy bien. Entonces, con esto ya tenemos ahí pues los principales principios, la simplificación y demás. Está explicado, justamente nace del artículo 4 de la ley y también podemos pues utilizar todos los principios
que por necesidad se requieran aplicar, como por ejemplo, ya mencionaban el Código Orgánico Administrativo, que justamente se aplica dentro de lo que es la contratación. Ahora, es importante mencionar este principio de juricidad y normas supletorias. Para ello, antes de irnos a este concepto, vámonos, miren, al artículo 5 de la ley. Y en este artículo 5 de la ley, justamente hablando de este principio de juricidad, que como ustedes se fijan, a nivel de ley no está señalado textualmente la juricidad, ¿sí? Pero a nivel de reglamento ya empiezan, miren, digamos, utilizarse estos principios. Este principio de juricidad viene justamente del artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, que ya les voy a mostrar también para poderlo ir analizando. Entonces, dentro del artículo 5 de la interpretación de los contratos, ¿sí? Se ejecutan conforme los principios referidos en el artículo anterior, los que ya lo habíamos revisado, ¿no? Se vuelve a mencionar que la idea es precautelar el interés público, ¿no es cierto? La fase precontractual es un trámite administrativo, se aplican justamente las reglas de la Ley de Optimización de Trámites, la LOETA, se incluyen mecanismos de lucha contra el lavado, ya saben ustedes, lavado de activos, delitos en contra de la eficiencia del sector público o digamos de la administración pública. Y miren acá, este ente rector es el encargado de simplificar y desarrollar herramientas pues, que nos permitan y nos faciliten justamente esta aplicación. Además, miren, dice, creando una política pública que elimine la dispersión de la normativa secundaria. Entonces, por eso es que en este caso se propende con esta norma a la eliminación de trabas y presentar documentos o duplicidad documento. Ahora, si ustedes se fijan, dice juricidad, que tiene que ver con el respeto a la Constitución, leyes, tratados y demás. Este COA, o este principio que viene justamente del COA, es importante mencionar que eh, es prácticamente el símil del artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, este 226, claro, no dice principio de juricidad, dice obviamente que nosotros como servidores públicos nos sometemos al cumplimiento justamente de nuestras actividades aplicando la norma, ¿no? Pero ya textualmente, a nivel del COA, pues ya se menciona justamente que nosotros vamos a aplicar las normas, leyes, constitución y demás que sean aplicables, ¿no es cierto?, para el trámite correspondiente. Entonces, de manera textual, vámonos al artículo 14 del Código Orgánico Administrativo para que ustedes vean el alcance justamente de este concepto. Luego nos vamos a la Constitución también para ver según la Constitución, obviamente, qué es lo que nos determina y según el Código Orgánico Administrativo, qué es lo que nos determina que finalmente estos dos son claves para nosotros la aplicación. Entonces, vámonos, bueno, primero para irnos jerárquicamente o hablar jerárquicamente, vámonos a la Constitución, al artículo 226. Bien, en este artículo 226, que es uno de los que más citamos nosotros tanto en resoluciones, en procesos, dice lo siguiente. Dice, nosotros, servidores, solamente efectuamos las facultades que nos sean atribuidos, nos sean atribuidos en la Constitución y la ley. ¿Sí? Ahora, vámonos al Código Orgánico Administrativo. El Código Orgánico Administrativo tiene un efecto un poco más profundo, ¿no? Principio de juricidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente código. Entonces, a nivel justamente de Constitución, vuelvo a repetir, ahí está, dice la Constitución y la ley, ¿no? Yo tengo que efectuar mis competencias, debo cumplir con mis competencias, mis facultades, debo hacer las cosas dentro del límite legal permitido. ¿Cuál es? La Constitución y la ley. ¿Sí? Ahora, el COA es más complejo, ¿no es cierto? Yo debo aplicar la Constitución jerárquicamente, instrumentos internacionales, y aquí justamente de los instrumentos estamos hablando
de los acuerdos comerciales, un ejemplo, nada más, a la ley, pues acá estamos hablando de que vamos a cumplir con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a los principios. Entonces, acuérdese, artículo 4 y miren, estos también son principios, ¿no? Y el artículo 4 de la ley también nos mandaba a revisar y estudiar estos principios. A la jurisprudencia aplicable, nosotros tenemos sentencias de triple reiteración, tenemos criterios vinculantes de la Procuraduría General del Estado, tenemos sentencias nada más. Entonces, ahí tenemos jurisprudencia, ¿no? Y al presente código. Aquí al presente código, este código orgánico administrativo que, bueno, pues nos va determinando también el camino a seguir. Entonces, miren que este principio de juricidad a nivel de código orgánico administrativo es complejo, ¿no? De aplicar. O sea, simplemente yo no puedo cerrar mi vista y centrarme solo en la ley y en el reglamento y pensar que con eso ya tengo cumplido todo lo que me manda la norma, sino que yo tengo que, miren, observar y obviamente buscar un poco más allá de lo que me dicta la norma. La potestad discrecional, grábese esto, la potestad discrecional se utilizará conforme a derecho, ¿no es cierto? Entonces, de esta norma que es jerárquica superior al reglamento, luego nos vamos nosotros a nivel de reglamento y aterrizamos ya a este, miren, principio de juricidad y normas supletorias, ¿ya? Que nace justamente del Código Orgánico Administrativo, en el hecho de que nosotros vamos a requerir la aplicación de normas supletorias cuando el caso amerite, ¿no es cierto? Cuando nosotros, a través justamente de ese principio de potestad discrecional, necesitemos aplicar para solventar algún concepto. Entonces, textualmente dice, miren, la ley orgánica, el presente reglamento, las normas o políticas sectoriales que emita el directorio del CERCOP, los instrumentos que emita el CERCOP, como por ejemplo los manuales que estábamos revisando de las transitorias, conforme lo previsto en la ley, constituyen disposiciones jurídicas principales, ¿sí? Es decir, que esto para nosotros va a ser lo principal. ¿Qué cosa? Los instrumentos que emita el CERCOP, la ley, el reglamento, las normas sectoriales del directorio, los instrumentos constituyen disposiciones jurídicas principales, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para poder efectuar la contratación pública. Y miren, de igual manera, así como la resolución de conflictos y las interpretaciones que deban efectuarse al amparo de estas normas jurídicas. Pero, ¿cuáles serían las normas supletorias? Todas las demás, las adicionales, las que conforme justamente el derecho yo necesito implementar para justo aplicar esta potestad que en algunos casos vamos a ver que se requiere o que la misma norma nos exige la aplicación de este principio de potestad discrecional y que nosotros como entidades contratantes lo hagamos de manera correcta. ¿Sí? Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, ya sabe, vaya efectuándole para que esto vayamos haciendo en función de la materia que estamos viendo. Bien, entonces, dentro de esta norma supletoria, no se olvide, vamos aquí a referenciar entonces qué artículos nosotros debemos también considerar para complementar esto. Entonces aquí vamos a poner complemento para que esto nos sirva justamente de ayuda, memoria en un futuro. Complementa, entonces no se olvide, 226 de la Constitución de la República del Ecuador y coma, ¿no es cierto? 14 del Código Orgánico Administrativo. No se olvide. Esto es clave, ¿no? Con esto usted puede ya hacer su interpretación, ¿no es cierto? Su análisis para efectos justamente de resolver algunos aspectos que ya vamos a ver más adelante que requieren justamente de la aplicación de este principio. ¿Sí? Muy bien. Por eso es que, bueno, he gastado unos minutos en esto porque más adelante vamos a ver que la misma normativa nos exhorta y nos manda a hacer este ejercicio. Bien, sigamos entonces.
Vamos a las definiciones. Para las definiciones, en el artículo 1.2 del reglamento, yo he subrayado, hay 35 definiciones. Yo he subrayado algunas que le quiero compartir, que son justamente claves, otras que ya venían o estaban establecidas en el artículo 6 anterior de la ley, que ahora pues a nivel de ley justamente se dispone que las definiciones van a estar netamente ligadas o van a estar establecidas en el reglamento. Entonces es importante revisar cuáles son las definiciones nuevas. Aquí tenemos entonces, acuérdese, artículo 6 de la ley, me dice que las definiciones van a estar en el reglamento, ¿sí? Anteriormente las definiciones estaban en la ley. Actualmente, vuelvo a repetir, van o están en el artículo 1.2 del reglamento. Entonces, así lo han manejado actualmente y le voy a poner para que usted se acuerde. Artículo 6 están las definiciones y en el artículo 1.2 del reglamento ya se encuentran las que existen, ¿no? Que actualmente estamos trabajando con 35 definiciones. Las definiciones claves que todavía no hemos visto, o que digamos no se han manejado, o que tienen un concepto diferente, les voy a explicar o voy a hacer una presentación un poco más amplia. Las otras, como usted está viendo en pantalla, ¿cierto? Son condiciones que ya nosotros habíamos venido trabajando anteriormente. Por ejemplo, ¿cuáles son las que hemos venido trabajando anteriormente? Miren, estas que están aquí presentadas en esta pantalla. Nosotros ya hemos venido trabajando, ya sabemos que es un accionista mayoritario, ya sabemos que es una adjudicación, ya sabemos qué son bienes, cuál es el concepto de bienes. Entonces, estos de aquí, como ustedes ven, estaban antes señalados, ya sea en el glosario de la norma secundaria o dentro de la misma ley, ¿sí? Preguntas, tal vez, alguien le veo por ahí. Preguntas. Muy bien. Bien, entonces estos conceptos, miren, no son nuevos, ¿sí? No se han cambiado, se han modificado. Acá tenemos otro, este sí, como ustedes se fijan, sí está cambiado, y es el hecho justamente de mencionar que el concepto de el bien normalizado, como antes se lo conocía, ya no existe, ¿no? Ahora o la palabra que han utilizado es estandarizado. Y el concepto que le han dado, ¿sí? El concepto que le han dado es que, si bien es cierto, pueden ser bienes o servicios que a pesar de tener diferentes diseños, por ejemplo, un celular, una computadora, un vehículo, a pesar de tener diferentes diseños, obviamente tienen algo en común. Y ese algo en común es algo que usted le coloca, ¿no es cierto? Dice entonces, a pesar de tener diferentes diseños o características descriptivas, ¿sí? Ellos o ustedes tienen o le ponen ustedes patrones de desempeño y calidad similar o iguales. Entonces, vuelvo a repetir el ejemplo. Usted necesita comprar un celular. Ese celular puede tener diferente diseño, puede tener diferentes características, porque claro, los fabricantes no le van a hacer igualito a los bienes, ¿no es cierto? Por un tema justamente de diferenciar el producto del otro. Ahora, usted le hace estandarizado cuando no direcciona las marcas, sino que usted pone las condiciones en función de el cumplimiento del artículo 51, 52 y 53 del reglamento. Es decir, yo me voy a la funcionalidad, yo me voy al uso y el empleo que le doy. Entonces pueden ser dos bienes diferentes que tienen cosas diferentes, pero que tienen patrones o características iguales o similares. Entonces usted dice, quiero un celular que tenga una cámara de tantos píxeles, ¿no es cierto? Entonces puede ser cualquier celular, puede ser un celular eh, de tal marca o puede ser un celular de otra marca. Eso no tiene conflicto o no hay ningún inconveniente al respecto. La idea es que usted estandariza y este concepto de la estandarización le va a servir para hacer o elegir más adelante lo que es el mejor valor por dinero, que ya lo vamos a ver.
Por otro lado, también usted va a poder decidir, ¿no es cierto?, con este concepto de estandarizado, si utiliza un procedimiento dinámico, por decirlo así, o si se va por un régimen común. En procedimiento dinámico estamos hablando justamente de una subasta, ¿sí? O un procedimiento del régimen común, estamos hablando nosotros de, pues, de una licitación actual. Entonces, de aquí este es importante este concepto. Bienes y servicios estandarizados es una de las definiciones, o la definición número 4, que necesitamos que usted lo asimile, ¿sí? Con esto usted ya sabe o va a tener claro de qué y cómo es el tema, ¿no? Catálogo electrónico no se ha modificado, eso se mantiene. Clasificador central de producto, eso es algo que ya se lo ha venido trabajando, no ha habido mayor cambio. Contratista, consultor y consultoría, que son conceptos que ya se han venido trabajando, no hay mayor o no requiere explicación, que son cosas que ya uno ya venía trabajando anteriormente. Convenio marco, colusión discrecionalidad en la contratación pública, que sí vale la pena hacer un paréntesis aquí. Bien, la colusión en la contratación pública, que no es nuevo tampoco este concepto y estaba señalado justamente en el artículo 6 de la ley anterior, y ahora estamos a nivel de reglamento. Es importante que usted haga un símil aquí, ¿no? O nosotros necesitemos hacer una explicación con o a nivel justamente de la ley. Vámonos a la ley. Ya les proyecto para que ustedes lo vean. A ver, vámonos a la ley. Aquí está la ley. Vámonos acá a la diapositiva y proyecto. A ver, aquí tenemos entonces. Voy a achicar un poquito. Ahí está. Colusión en la contratación pública. Acá en la presentación, ¿no? Dice, son todas las conductas, actos, omisiones, acuerdos, prácticas o comportamientos de proformantes en la fase preparatoria. Muy bien, entonces vamos a, como esto es un tema complejo, vamos a pintarle de color rojo para que usted tenga resaltado. Dice, comportamiento de proformantes en la fase preparatoria. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito de este comportamiento? Pues obviamente es impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ¿cierto? Ese es, digamos, el sentido de esta colusión. Ahora, yo no quiero que usted en algún momento, digamos, haga usted énfasis al artículo 22 de la ley. No quiero que usted lo vaya a relacionar mal y vaya a pensar que se contrapone este artículo, el 1.2, numeral 11, con el 22. En el 22 dice, miren que cuando uno está haciendo el plan anual de compras, y nos dice la normativa que cuando nosotros queremos satisfacer y cumplir los objetivos, metas y demandas institucionales de acuerdo a las atribuciones, debemos cumplir con, miren el PAC, hasta ahí estamos claros. Luego nos dice que inclusive, miren, la realización de consultas preliminares de mercado durante la fase preparatoria podrá realizarse en el reglamento de la ley, ¿sí? Y que esta participación no excluye la presentación de proformas posteriores. Ahora, no quiero que usted lo relacione, este hecho de que yo puedo para aplicar y tener un presupuesto estimativo del PAC, usted vaya a pensar que es colusión, ¿no? Porque la colusión, como bien dice acá, es el comportamiento de proformantes. Acá lo que me dice es que yo puedo solicitar y buscar proformas, ¿cierto? Para poner mi presupuesto estimativo y poder planificar. Acá, en cambio, me dice que es un comportamiento que justamente están efectuando estas personas. Ahora, que si yo acá, digamos, pido 3 proformas, supongamos, y estos performantes se han coludido, ¿cierto? Y me están impidiendo, restringiendo, falseando la información. Ahí sí estaríamos en este hecho de la colusión, ¿ya? Pero si yo hago una consulta y son diferentes proveedores y me dan diferentes precios o todos o me dan similares precios, pues
obviamente que ahí no tenemos ninguna condición, pues, ¿no es cierto? Ahí ya no se configuraría este hecho, ¿sí? Entonces ahí tendremos nosotros que verificar. De ser el caso, he visto pues que muchas veces en las mismas proformas pues contienen mismos datos, misma dirección, mismo teléfono. Con eso ustedes pues pudiesen verificar al menos o hacer este análisis de si tal vez están pues en este hecho de la colusión. Bien, ahora, la discrecionalidad, ¿se acuerda que en el artículo 1.1 menciona esto de la discrecionalidad? ¿Ya? Ahora, mire, en las definiciones, numeral 12, se menciona la discrecionalidad. Y como, ¿por qué está señalada la discrecionalidad? Es porque hay muchas componentes normativos en la que usted debe tomar la decisión, ¿sí? Donde usted debe justamente determinar el camino o allanar el camino de lo que usted va a seguir. Entonces, la idea es que como en el artículo 1.1, ¿no es cierto? Como en el artículo 14 del COA se menciona la discrecionalidad, es que también acá a nivel de definición usted tenga claridad de qué es lo que tiene que hacer. Mire lo que le dice. Y le pediría que se lo pueda grabar también aquí, ¿no? Dice, cuando la normativa de contratación pública, acuérdese, la normativa de la contratación pública, esto vamos a pintarle de color, es importante, permita actuaciones administrativas discrecionales, es decir, permita, no se olvide, permita que le diga ahí la normativa, usted debe decidir, usted debe analizar, usted debe otorgar, usted debe multar, usted, ¿no es cierto? Ahí le está dándole a usted que tenga esta potestad de decisión, ¿ya? Y la normativa en algunos casos, pues, no es tan clara, ¿no? O sea, que al tenor literal no me dice si debo o no debo, ¿no? O sea, es decir, que yo debo analizar y tomar una decisión acertada ahí. Entonces, me permite una actuación administrativa discrecional, acá viene la parte importante, las mismas serán ejecutadas con racionalidad y objetividad, ¿sí? En relación con los hechos, fundamentos de hecho. ¿Cuáles son esos fundamentos de hecho? Los eventos que se han ocasionado, los memorandos, correos y todo lo que usted tenga, medios técnicos y sobre todo, miren, dice, buscando cumplir siempre con el fin que la norma persigue. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que, claro, yo puedo decidir, pero siempre siguiendo el fin que la norma persigue. Entonces, la norma, como usted vio, tiene diferentes principios. Dice que tenemos que precautelar el interés público sobre el particular. Dice que nosotros debemos garantizar ciertos principios. Entonces, a ese nivel es al que nosotros tenemos que llegar en el análisis para no incurrir quizás en una decisión arbitraria o de desviación de poder. ¿Cuándo yo llego a tener esto? Cuando no cumplo con las garantías del debido proceso, ¿no es cierto? Cuando yo no garantizo el debido proceso, ahí estoy alejándome ya y esta decisión es arbitraria porque muy posiblemente no tiene motivación legal, no tiene actuación, no hay hechos, no hay medios técnicos, simplemente estoy, por decirlo de cierta manera, resolviendo por, eh, quizás hasta por afinidad, ¿no? Y no de manera objetiva. Entonces, como yo necesito ser racional y objetivo, ¿qué es racional y objetivo? Es decir, que yo tengo que ver qué es lo que le conviene al Estado. Cuando yo no me fijo en que el proveedor es mi amigo o es mi enemigo, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan en términos más sencillos. Sino yo me fijo en qué es lo que le sirve al Estado. O sea, cómo yo puedo cumplir la norma, cumplir los principios, cumplir la Constitución y cómo eso, ese cumplimiento me ayuda para, digamos, el proceso que yo estoy haciendo. ¿Preguntas tal vez de alguien? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bien, entonces miren, estos conceptos son importantes, son importantes. La idea es aplicar, ¿no? Esa es la idea, que usted se lleve estos conceptos
que posiblemente ustedes ya los habían escuchado, puede ser que sean nuevos, pero con esta ejemplificación, esto, digamos, explicación, ustedes sí los puedan llegar a aplicar. Por otro lado, miren, otros conceptos que se repiten, que ya hemos tenido, estudios de inclusión, con el concepto de qué es local, máxima autoridad, que nosotros ya lo hemos venido escuchando, trabajando anteriormente, hasta que llegamos a la definición 19. En esta definición 19 se menciona o se tipifica por primera vez dentro de las definiciones lo que es un objeto de contratación. ¿Sí? Anteriormente, en el artículo 48 del reglamento, se mencionaba, pero no tenía esa fuerza, ¿no? Es decir, que en el concepto, en el artículo, no decía qué es el objeto de contratación. Y esto, finalmente, del objeto de contratación, uno lo que tenía era una idea de que era un título o de que era solo una descripción de algo que tú vas a comprar, pero no teníamos realmente esa definición a nivel de ley para poder nosotros llegar a entender o asimilar este concepto que actualmente pues se tiene que aplicar. Y esto es, a la fecha, el objeto de contratación no es más que el bien, la obra, el servicio o la consultoría que nosotros vamos a efectuar, ¿sí? A través de una relación jurídica contractual con identificación del tiempo, lugar, modo, circunstancia y, por supuesto, demás cláusulas contractuales que sepa. Entonces, si usted se va al hecho y del análisis, ¿no es cierto? Usted sabe que en los documentos nosotros ponemos un tiempo, por ejemplo, dice plazo de 30 días, en el plazo de 40 días. ¿En dónde me debe entregar? Me debe entregar en tal lugar, en tal localidad, en tal bodega, en tal sección, ahí me debe entregar ese producto. Las circunstancias, obviamente usted le determina cuáles son la metodología de entrega, cuál es la metodología de trabajo, cómo se debe efectuar y por supuesto cualquier otra característica o cláusula como por ejemplo la de administrador de contrato, prórroga de plazo, garantías, multas, obligaciones de las partes, entre otras, ¿no es cierto? Entonces, este objeto es algo que la entidad contratante necesita, ¿no es cierto? Que requiere, es lo que va a comprar, que puede estar relacionado con bienes, servicios, obras o consultorías para solventar una necesidad, ¿sí? Y todo en función justamente de una relación jurídico-contractual, en la cual obviamente la idea es garantizar efectivamente que se entreguen los productos como se están requiriendo, ¿cierto? Es decir, con la misma calidad, con el mejor precio, con las mismas condiciones, entre otras cláusulas. Bien, el concepto de obra no ha modificado, se sigue manteniendo. El concepto de oferente no es mayor o no tiene mayor relevancia, es algo que ya habíamos trabajado. Entidades contratantes tampoco. Y luego llegamos a la definición 14 y 15, que aquí también tenemos nosotros algo nuevo, ¿no? La empresa dirigida por mujeres y la empresa propiedad de mujeres, que son dos conceptos de preferencia según el artículo 47 que se incorporan, ¿no? Toda vez que tenemos nosotros la ley Violeta, entre otras leyes que benefician también a la mujer, que es sumamente importante dentro de lo que es la contratación pública y que también tendrían preferencias a nivel de contratación pública, ¿no? Entonces, por eso es que a nivel justamente también ya de la aplicación de las nuevas normas o de estas reformas a nivel de reglamento y de ley, es que se han incorporado, ¿no? Entonces, una empresa dirigida por mujeres es una que al menos el 25% sea de propiedad o una de las mujeres y que esté liderada, ¿no es cierto?, o digamos, tenga justamente una junta directiva en la que al menos un tercio sean mujeres, ¿no? Y la representante o la persona, la que está al mando, la que tiene la potestad, digamos, de la toma de decisiones, justamente también sea una mujer, ¿no? De igual manera, prácticamente el concepto, ¿no? Acá en empresa propiedad de mujeres, en la que al menos el 50% sea de propiedad de las mujeres, tomando en consideración, ustedes saben que tenemos nosotros diferentes tipos de empresas, empresas tipo SAS, limitadas, sociedades anónimas. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que exista justamente este 50% para, digamos, tener esta preferencia que luego ya a nivel, cuando tengamos a nivel justamente de implementación de herramientas, se la pueda cumplir. Entonces, acá dice
que si se llega a dar esta condición o justamente, miren, y además, perdón, esta mujer o la persona que está al cargo, al frente de esta empresa también es aquella que suscribe o que tiene la competencia legal de la empresa, pues también pues está o es, digamos, se incorpora con esta definición de la empresa propiedad de mujeres. Estos conceptos, tanto de lo que es la empresa propiedad de mujeres como empresa dirigida por mujeres, se refiere o está netamente ligada a las preferencias. ¿Ya? Por eso es que como tenemos una preferencia en en ese campo, es que se implementa, digamos, esta condición para poder nosotros luego en las preferencias poder aplicar, ¿sí? Y que tenga, digamos, o guarde una relación correspondiente. Como son conceptos nuevos o son extractos de normas en las cuales justamente se beneficia o, digamos, se implementa el tema o el hecho de la implementación y el respeto justamente hacia la mujer, es que se incorpora también a nivel de contratación pública para la aplicación, ¿no? Para que también tenga preferencias y pueda también ser beneficiaria de lo que es la contratación pública. Perfecto. La orden de compra, que es un concepto que se utiliza en el catálogo electrónico, pliegos, presupuesto referencial, que son condiciones que ya hemos venido trabajando, y llegamos a a la recurrencia. Recurrencia en contratación, que es también, no es un concepto nuevo, pero igual lo quiero desarrollar un poquito para que ustedes lo puedan de igual manera aplicar en sus instituciones, ¿no? Bien, esta recurrencia de contratación, que es algo que generalmente suelen consultar mucho, primero es una identidad subjetiva. ¿Ya? ¿Y por qué subjetiva? Porque, claro, digamos que no es un caso, sino que nosotros estamos partiendo de lo general, ¿no? No estamos yendo desde lo particular, en un caso en específico, algo ya, digamos, con elementos de convicción, ¿no? Sino que es algo subjetivo. El hecho es que cuando servidores públicos, bien, aquí, llevan a cabo un procedimiento de contratación que puede ser en su misma entidad como puede ser en otra, miren acá, ahí pintémosle, con contratistas o accionistas, representantes, administradores comunes en dos o más contrataciones. Entonces, voy a leer textualmente y luego les explico para que ustedes vean la profundidad de esto. Dice, recurrencia en contratación. Se produce cuando existe identidad subjetiva entre servidores públicos que llevan adelante un procedimiento indistintamente de la entidad contratante, con contratistas, accionistas, representantes legales, administradores en dos o más contrataciones. Quiere decir que, por ejemplo, yo, Juan Fernando, estoy en una institución, contrato con, eh, por decirles un nombre, ejemplo, ¿no? Con Andrea, contrato con Andrea una vez y luego vuelvo a contratar otra vez con Andrea. Ya, ahí tenemos un precedente. Después Juan Fernando ya no está en esa institución, sale de esa institución, se va a otra y vuelve a contratar con André. Luego se va a otra y vuelve a contratar con André. Ya, ahí tenemos una recurrencia en contratación. Ya, entonces ahí hay un parámetro, por eso dice identidad subjetiva. Ya tenemos un indicador. Ahora tendríamos que ver si hay una afectación. Entonces, a nivel de reglamento, para que ustedes vean el contexto completo de esa definición, es que nos dice lo siguiente, ya para finalizar esta definición, ¿no? En el primer texto, pues, obviamente que lo menciona o yo lo puse la parte más importante, pero si ustedes se van justamente ya al contexto, dice, la última parte menciona, el CERCOP identificará estas conductas con la finalidad de analizar si existe una afectación a los principios y, de ser el caso, poner en conocimiento de los entes de control respectivos. Por eso es identidad subjetiva. Yo tengo solo un parámetro en el que digo, bueno, pues obviamente viene acá, luego otra vez contrata, se va a otro lado, le vuelve a contratar y sigue contratando con el mismo y ahora ya no le contrata al contratista, ahora le contrata al accionista
Y asimismo, luego le contrata al procurador y luego se hacen compromisos de asociación, pero finalmente resulta que ganan los mismos. Y finalmente resulta que califica el mismo, evalúa el mismo, selecciona el mismo. Entonces, no digo, no dice ahí que el hecho, simple hecho de hacer eso sea un delito, o sea, un tema, digamos, de gravedad. Lo que dice es que si ya se llega a determinar o ese parámetro recurrente, ya, digamos, lo analizan y en ese análisis se llega a determinar que sí, efectivamente hay un prejuicio, obviamente que, por supuesto, ¿no? Entonces, este concepto es súper interesante porque se prevé justamente esta, digamos, revisión que se pudiese hacer posterior. Entonces, puede ser el otro caso, usted me puede decir, ¿qué pasa si todo fue legal? No, no pasa nada, porque yo tengo proformas, publiqué cuántas proformas, llegaron tantas proformas, califiqué, y lamentablemente califico y tengo elementos y no puedo adjudicar a una persona que no cumple. Entonces, ustedes siempre y cuando, por eso es que, miren, ustedes tienen la potestad discrecional, que es otra de las características que yo les había comentado para que puedan decidir. ¿Ya? Entonces, ya con esos fundamentos de hecho, ustedes van a tener o apalancar sus decisiones, pero con más fuerza, ¿no? Con más motivación, con más principio de juridicidad, legalidad y demás cosas que ustedes tendrían que aplicar en función de la normativa. Bien, luego miren, tenemos otros conceptos que ya igual, de igual manera se han utilizado: servicios, servicio de apoyo a consultoría, situaciones de emergencia, sobre transferencia de tecnología, trazabilidad, que son definiciones que uno no requiere mayor explicación. Eh, la vinculación, que igualmente viene de la ley lo bajan a reglamento, y una de las definiciones más adicionales que requieren también de explicación es el mejor valor por dinero. Esto es algo que es un concepto nuevo para el Ecuador, que no se lo había implementado. Como ya bien les decía, a nivel de América Latina, pues esto ya viene o se está utilizando en otros países del valor por dinero. Y esto supuestamente dice que es el resultado de considerar estos conceptos, ¿no? La eficiencia, la eficacia, la economía, la competencia, la sostenibilidad en todas las fases del proceso de contratación, ¿ya? Y la idea es obtener los mejores resultados. Obviamente, ese es el mejor valor por dinero. Yo necesito obtener mejores resultados que no están enfocados solo a la parte económica, sino están enfocados a obtener el mejor producto, ¿no? Para el sector público. Ahora, miren, dice, con la adquisición de bienes, obras o servicios, los procedimientos de contratación deberán garantizar la optimización de los recursos públicos, por supuesto, porque el hecho justamente de yo utilizar este concepto del mejor valor por dinero no significa que yo voy a pagar más, ¿no? ¿No es cierto? Sino que yo voy a pagar lo justo por un producto justo. No voy a pagar más por lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es que vale la aclaración que hace aquí el reglamento para que ustedes tengan precaución. No se trata de pagar más, se trata de optimizar los recursos, de recibir un producto de calidad que en el tiempo tenga la misma duración o más, ¿no es cierto? Que yo compre algo que realmente vaya a durar en los casos en los que voy a aplicar el mejor valor por dinero, que ya lo vamos a explicar, y de esta manera, pues nosotros optimizar el recurso, ¿ya? El ejemplo básico que generalmente suelen hacer es: yo compro o efectúo una obra con productos deficientes, y claro, me cuesta menos, pero luego tengo que hacer mayor reparación, mayor refacción, ¿ya? Entonces, yo no le veo mucho por ese ejemplo, porque ya vamos a ver, eso era, digamos, un concepto al aire, que prácticamente si nosotros revisamos la normativa de otro país, quizás sí esté explicado de esa manera, pero en el Ecuador el desarrollo de este principio o este concepto no está enfocado a eso. O sea, lamentablemente las palabras sí tienen poder en el sentido de que te mencionan ahí que deben justamente verificar ciertos principios: eficiencia, eficacia, economía, competencia, pero cuando nosotros nos vamos a la aplicación ya del valor por dinero para poder, digamos, utilizar este concepto, no se aplica, ¿no? No llegamos al 100% de este concepto. Pero bueno, ya lo vamos a ver con mayor calma. Ya mismo llegamos a ese concepto y lo podremos analizar pues
punto por punto para que ustedes tengan ese match, ese desarrollo y que lo puedan aplicar porque este concepto es nuevo y ya se lo tiene que implementar pues en los procesos de contratación pública. Bien, entonces, miren, el día de hoy hemos avanzado bastante. Ustedes ya tienen la información del régimen de transición, tienen definiciones y mañana continuamos con ya cosas más profundas como procedimientos de contratación pública para la aplicación justamente, la subasta, el catálogo, la ínfima, la consultoría y de esta manera ustedes ya puedan aplicar. Vamos a hablar también de este mejor valor por dinero, que obviamente que es un tema en el que necesitamos aplicar y luego avanzaremos ya con lo que es la ejecución contractual, suscripción y contractual. La suscripción, tenemos ahí unos cambios importantes. En fase precontractual también tenemos algunos cambios y contractual que también tenemos unos cambios sumamente importantes para la aplicación. Entonces esperamos que este primer día pues haya servido de mucho para ustedes, que puedan aplicar, es lo más importante, y pues que si tienen alguna consulta o duda producto de esta capacitación, de esta inducción, lo puedan efectuar para que puedan tener ustedes claridad y puedan ir también y aplicar. Entonces, en este sentido,